Saludos a todos. Estamos de vuelta con un nuevo video, esta vez con un tutorial de cómo cambiar la pantalla del Samsung A11 sin ningún tipo de riesgo. Y recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes ayudarnos con tu suscripción, ya que más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Así nos motivaremos a subir más videos como este y a seguir creciendo como canal. Gracias. Para empezar a desarmar nuestro Samsung A11, debemos buscar primero la ranura que divide la pantalla y la carcasa de atrás de nuestro Samsung. Como ven en el video, ahí les muestro cómo paso a paso voy haciéndole fuerza entre esa ranura para ir despegando poco a poco con delicadeza, ya que hay una parte de los botones que hay que tener cuidado para no romperlos. Primero le sacamos la parte de donde va la bandeja SIM y luego procedemos a seguir destapando nuestro Samsung. Como ven, es muy fácil. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que no pueden sacar la tapa de golpe, ya que la huella está en la parte trasera y debemos primero quitar la huella. Eso se puede hacer de dos maneras. Una, como ven ahora en el video, yo voy a hacerle fuerza, mucha fuerza para abajo hasta que la huella salga, y ahí podemos sacarlo sin problema. Pero lo más recomendable será es darle un poco de calor con la estación, con el blower, un poco de calor, y va a salir de una forma más fácil. Ahora procedemos a quitar la parte de abajo donde está el flex pin, o sea el pin de carga, para desconectar una parte del flex que va hacia la pantalla. Como ven, solo tenemos ahí aproximadamente unos 8 tornillos, y luego podemos retirar de una manera fácil la parte de abajo, ya que si como se ve bien claro en el video, hay una ranurita, y ahí procedemos a destaparla. Como verán, muy fácil, solamente tenemos que retirarla hacia arriba. En el video se ve un poco rápido, pero es fácil, solamente tenemos que hacerle un poco de fuerza hacia arriba. Ahora quitamos la parte donde va la batería, ya que hay que desconectarla para evitar riesgo. Eso debemos hacerlo de primero, porque es muy importante. Fue que se me pasó en esa parte, pero esa parte aquí, lo que estoy haciendo ahora, debemos hacerlo de primero, que es desconectar la batería. Ya como verán, ahí la desconecto y termino de retirar los flex. Luego procederemos a quitar la batería para entonces desmontar la parte de la pantalla. Y ahí, como ven, ese flex se desconecta hacia arriba. Solo tenemos que hacer un poco de fuerza hacia arriba y listo. Y ahora, como le iba diciendo, retiramos la batería haciéndole un poquito de fuerza hacia arriba con una espátula o con cualquier cosa que se le haga más fácil. Puede ser cualquier cosa plástica para no maltratar ni los flex ni la parte de la batería. Le untamos un poco de alcohol isopropílico. Se hace mejor con una jeringuilla, pero esta vez decidí hacerlo así porque no tenía la jeringuilla. Y como ven, se retira de una manera fácil. La pega de la batería está en cada lado, o sea que ya ahí más o menos en el video ven por dónde introducirle la espátula o lo que sea que utilicen ustedes. Ya ahí lo que procedemos es a despegar la pantalla. Primero le damos un poco de caliente para entonces introducir por donde puedan algo que sea un poco rústico, porque
con algo plástico no van a poder. O sea, al menos que sea un plástico muy duro. Primero le damos un poco de caliente para que salga fácil. Y luego, como verán, ya podremos remover la pantalla más rápido. Solo le damos caliente hasta que se sienta muy caliente la pantalla, valga la redundancia, y procedemos a despegarla. Como ven ahí sale de una manera más fácil, pero siempre, mayormente siempre se quedará, mira, como ahí, se quedará parte de la pantalla incrustada, o incrustada no, pegada al bisel de esta misma. Y luego, después que despegamos la mayor parte de la pantalla, luego procederemos a limpiarla con un plano o lo que se le haga más fácil y un poco de caliente o alcohol. Para untar alcohol les recomiendo mejor despegar, o sea, desmontar la tarjeta totalmente, ya que eso podría caerle a los sensores o la cámara y dañar esos mismos. Entonces no les recomiendo usar alcohol, o al menos que tapen con algo la cámara y los orificios de el sensor de proximidad. Como ven ahí lo voy limpiando sin alcohol, y la parte de abajo, como no hay nada de riesgo, entonces le doy un poco de caliente. Ahí lo voy limpiando chin a chin, chin a chin. Recuerda siempre mantener tu área de trabajo limpia. Y seguimos limpiando hasta que quede bien perfecto, que no quede nada, absolutamente nada ahí, porque eso podría provocar un problema con la pantalla, podría quedar levantada, o peor aún, podría quedar con un daño, ya que tenemos que oprimirla para abajo, y si queda algo abajo podremos dañarla. Como ven ahí me equivoqué, ya que este teléfono tiene dos modelos diferentes, uno es más grande que el otro, y no sé si podrán apreciar, pero la parte de abajo ahí se nota que la pantalla es más pequeña que el housing de la pantalla, o sea que el bisel. Entonces tuvimos que hacer una pequeña pausa y buscar otra pantalla. Esta vez esta pantalla viene con todo y bisel, o sea, con, como quien dice, con el housing, no housing sino el bisel de la pantalla, porque housing sería casi el teléfono completo, la parte de que lo cubre, pero esta vez viene con el bisel y la pantalla puesta. Entonces creo que será un poco más fácil y quedará el trabajo mejor, ya que esa pantalla no va a quedar, no se va a notar que la pegaron, ni se va a notar que se cambió. Ahora retiraremos la tarjeta madre con mucho cuidado, y pondré el video un poco acelerado en algunas partes para que sea más rápido. Solo comentaré las cosas importantes, ya que esto, el video mostrará más que 1000 palabras, por así decirlo, ya que se entenderá mejor y no tendré que ni siquiera que decirlo. Hay que tener cuidado con esta parte plástica, como ven ahí la rompí sin querer, pero no hay ningún problema, ya que quedará como viene de fábrica, porque no es algo como muy importante en esa parte, pero hay que colocarla como estaba y va a quedar como estaba.
obviamente rota, pero no tendrá ningún tipo de impacto en el dispositivo. Seguimos retirando las cámaras. Hay que tener cuidado aquí en la parte de la tarjeta, ya que hay varios tornillos o un tornillo o dos tornillos que casi no se ven, que van en la tarjeta madre, uno en el lado izquierdo por el medio y otro en el lado izquierdo también por arriba, que ahora me daré cuenta. Como ven, ahí lo voy a retirar. Y si se fijan, la tarjeta hay que hacerle fuerza por la parte de arriba, ya que por abajo no sale. No hay que hacerle tanta fuerza, damos un poquito de fuerza, como ven ahí, y ya salió. Y listo. Ya entonces lo que faltará es retirar los botones de encendido y de volumen, y retirar también la bocinita que trae arriba. Y en la parte de abajo, que es donde va el micrófono, también tiene unas gomitas que es para que el audio se escuche mejor. Y también tenemos que retirarlos, como verán en breve. Como les dije, comentaré solo las partes importantes, ya que no es necesario hablar todo el video. Y recuerda que si este video te gustó, por favor suscríbete, ya que más del 90% de las personas que ven nuestro video no están aún suscritas. Y si quieres ayudarnos a nuestro canal a seguir creciendo, por favor dale like, comenta y con eso nos ayudas. Gracias.
Y con eso dejamos nuestro Samsung A11 listo. Recuerda suscribirte para más videos.